Primero que todo, darles las gracias por la invitación y quizás antes de comentarles las actividades que se vienen en este marco de conmemoración de los 50 años, quisiera enviarle un saludo muy particular a los familiares y las familiares y compañeros y compañeras de Jorge Salvo, quien se suicidó hace muy pocos días, víctima de trauma ocular, y particularmente a sus compañeros del Movimiento Salud en Resistencia, que han hecho un trabajo por acompañar a toda la gente que sufrió la represión en un equipo multidisciplinario de médicos, psicólogos, etcétera, y que están bastante afectadas y afectados por esta injusticia. Finalmente entender que esto tiene que ver con la impunidad y cómo se manifiesta y cómo continúa hoy día, ¿no? Eso es bien como relevante de recalcar, porque a 50 años del golpe de Estado todavía no hay justicia, todavía no hay verdad, y eso se manifiesta también como una continuidad de una falta de justicia, reparación, verdad, en torno a las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Nosotros comentamos acá el caso de Jorge Salvo, lo hablamos hace unos días ya, cuando pasó, y compartimos tu opinión. Yo creo que aquí faltó, nosotros hemos sostenido más de una vez, ¿no?, que a partir de la no repetición de la dictadura, como no se hicieron acciones para no repetición, esto volvió a pasar. Y ahora en un gobierno que supone que tiene que tomar las pilas en esto, no hubo, y Jorge Salvo se sintió abandonado y tomó esa decisión drástica. Está la famosa frase cuando dice que cuando se miraba en el espejo, ¿cierto?, y lo que veía. Sí, estamos con su familia y la saludamos desde acá, porque también nos parece a nosotros un despropósito que Jorge Salvo haya tomado esa triste decisión. Sí, quizá hay como aportar dos elementos que vienen de los estudios de la memoria y de la psicología social, que son la retraumatización, ¿cierto? Y hoy día se llama también impunidad biológica, ¿no? Que en el fondo, cuando por una parte la retraumatización tiene que ver como cuando un trauma no ha sido elaborado, ¿cierto? Y aparece otra experiencia traumática sobre eso. O sea, por una parte, no hay elaboración del trauma que significaron los asesinados, los desaparecidos, ¿cierto?, la prisión política, la tortura, sobre una sociedad completa, ¿cierto?, porque esto no solamente afectó a quienes tuvimos una persona ejecutada o desaparecida, sino que a una sociedad completa es la que se fractura, y sobre eso hay nuevos episodios de violencia, ¿cierto?, estatal, que no se resuelven. Entonces, porque no se elaboró en un principio lo que tendría que ser, tendría que haberse elaborado respecto al Poder Judicial, respecto a Carabineros, respecto a la Fuerza Armada, y no se hizo. La garantía de no repetición pasaba por tener injerencia en esas tres instituciones que se dejaron estar y fueron las mismas, como por lo menos los Carabineros y los marinos, etcétera, que también tienen muertas a su haber en el levantamiento popular, digamos. Yo comparto contigo esa visión. Sí, y bueno, entonces en ese marco tenemos algunas acciones. Yo soy activista, pero también hago clases, sí, investigo sobre estos temas. Sí, veo que eres docente de la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación. Así es, de la Escuela de Filosofía. Estoy haciendo ahora un curso que se llama Política y Estética de la Desaparición. Y nos hemos enfocado con otras agrupaciones, principalmente con el colectivo 119, que por ahí me soplaron que tal vez van a estar acá también, que son los familiares de la Operación Colombo, ¿no? Esta operación que tiene que ver con este montaje internacional, ¿cierto?, donde son 119 desaparecidos, marco de Operación Cóndor, en Brasil, en Argentina, en Chile, aparecen, ¿cierto?, estas listas, este montaje comunicacional, y hay una conmemoración al cumplirse 48 años de la desaparición de ellos. Hace, no me acuerdo bien si son 15 años más o menos, se hicieron unas siluetas, pero que son muy distintas a las siluetas que se usan como recurso en América Latina para dar cuenta de la desaparición. Son siluetas vivas, podríamos decir. Aparecen les desaparecidas caminando con sus bolsos, con sus perritos, no sé, con sus mascotas, alegres, sonrientes. Y esas piezas hoy día están guardadas en el Museo de la Memoria y nos van a acompañar, y las vamos a acompañar a la calle, en un recorrido que va hasta el Museo de Bellas Artes,
donde vamos a hacer una actividad por 2 días. ¿Cuántos son? ¿Ese? Exactamente. Y bueno, el sábado 22 de julio a las 9 de la mañana. Desde las 9 de la mañana hasta como las 3 de la tarde, o 4 de la tarde, y vamos a participar muchísimas colectivas de performance, muchos grupos históricos de lucha por los derechos humanos, como el Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo, que deben conocer. Y bueno, entonces queremos convocarles a que nos acompañen en esta acción. Sí, nosotros acá tenemos una comunidad que nos está haciendo preguntas mientras hablamos una de las ventajas que tenemos. Y en YouTube, Sotelio pregunta por esta frase que usted lanzó de estética de la desaparición, ¿cierto? Que parte del curso que está haciendo. Sí. ¿Me podría explicar un poco de qué significa? Bueno, como en términos a lo mejor sintéticos, en síntesis, es pensar que los modos en que representamos las experiencias son políticas, ¿no? Y esto viene en una discusión filosófica muy profunda que tiene su hito en Europa, ¿cierto? Con el fenómeno de Auschwitz, que es cómo representar el horror, ¿cierto? Esa discusión teórica aparece en América Latina con la postdictadura sobre esta pregunta, ¿no? ¿Cómo representamos la ausencia? Porque la desaparición forzada tiene características particulares, ¿no? Es la ausencia, pero además la ausencia del cuerpo. ¿Qué significa el cuerpo? Esa ausencia del cuerpo para pensar una sociedad, ¿no? Donde hay un vacío. ¿Cómo representamos esa experiencia si desborda los límites con los que hemos comprendido la realidad un poco? Yo nunca entendí eso 100%, como yo he ido a Auschwitz, he ido a Treblinka y otros campos de concentración, donde la representación del horror es tremendamente compleja como tarea. Yo, de hecho, por coincidencia, he estado con latinoamericanos muy, muy lejos culturalmente del horror del Holocausto, que claramente no estaban entendiendo la gravedad de los hechos. Había gente sacando selfies frente a la entrada de Auschwitz y yo los vi, fue muy impactante. Personas de nacionalidad peruana y argentina. Eso se entendía porque no han tenido la formación educacional y entonces su reacción frente a esa representación de horror no es la misma de personas que han pasado por cierto proceso de acercamiento a los puntos. Cuando uno tiene que explicar o comunicar el horror de la desaparición forzosa, yo lo imaginé en términos de la incertidumbre, de no saber si realmente están... Pero cuando dice eso de los cuerpos, como la fisicalidad de no tener un difunto para enterrar, ¿es eso? O sea, bueno, yo creo que el tema del duelo ha sido ampliamente explorado, ¿cierto? La necesidad de tener un cuerpo para poder elaborar esa experiencia de la muerte, del trauma, para despedir. Esa incertidumbre, evidentemente, el no estar muerto, no estar vivo, genera un quiebre en la sociedad, ¿no? Y actúa de muchas maneras, porque además actúa burocráticamente. Hay una intelectual argentina muy importante que se llama Pilar Calveiro, que habla sobre el poder desaparecedor. Pero además, como tal vez para poner un ejemplo, pienso en el hito de Lonquén, ¿cierto? Que es cuando aparecen los hornos de Lonquén y aparecen ahí los desaparecidos, que son fotografiados por Luis Navarro, Helen Hughes, ¿cierto? Y rompen una política de ocultamiento visual de la dictadura. Y frente a eso hay una obra de un artista que se llama Gonzalo Díaz, que es muy conocido también en Chile, que solamente 10 años después puede intentar hablar a través de su obra de esta experiencia, porque dice que el horror, hay como una demora para mirar ese horror, como una imposibilidad de mirarlo porque desborda cualquier límite de lo conocido. Y en la medida que no hay justicia, eso tiene resonancia. La desaparición sigue aconteciendo en
en la transición, ¿cierto?, con José Buenante, en América Latina hoy día hay otras formas en que aparece la desaparición de la mano del terrorismo de Estado, como esto que se llama narcoestado, ¿cierto?, otras formas en que se ejerce la desaparición todavía. En Colombia tiene la mayor cantidad de desaparecidos y desaparecidas hoy día. Eso. Perdón, que... Sí, pero... vamos, quería saber cuáles las actividades que y cuándo son y dónde las actividades que usted, porque para que sepa la gente, Sí. nos contaste de una, ¿cierto? El acompañamiento a los 119. ¿Qué otras hay en esta conmemoración de los 50 años hecho por tu colectivo y otros? Bueno, el 2, 3 y 4 de agosto tenemos un seminario que reúne a académicos, académicas y activistas, que se llama Visualidades, Imaginarios Radicales, Atravesar los 50 años. Este dura 3 días. ¿Dónde es? Se va a desarrollar en la USAT, en Casa Palacio y en el Museo de Arte Contemporáneo. Habemos organizaciones del mundo del conocimiento y organizaciones activistas trabajando ahí. Y está convocado por un grupo de investigadoras, curadoras y académicas que trabajamos sobre fotografía y memoria. Perfecto. Después de eso, tengo mi torpedo. Porque, pero por supuesto, pues eso porque a veces a uno se le olvida. Tenemos en noviembre un seminario de formación teórica para gente que trabaja con prácticas de la danza y el cuerpo, ya sea con investigación, bailarines, pero también activismo sobre el cuerpo, que se hicieron muy evidentes en la revuelta. Ustedes se dieron cuenta que en la revuelta el cuerpo sale a interpelar, ¿cierto?, a las calles, a las políticas, etc. Y eso va a ser en noviembre, para que estén atentos a nuestras redes. Y el 11 de septiembre, y esta es una actividad muy importante que la hacemos todos los años y estamos viendo imágenes, ¿cierto? Nosotros trabajamos sobre la recuperación de la danza de la cueca sola, que se baila por primera vez en 1978 por las mujeres, hermanas, hijas de los detenidos desaparecidos. Nosotros tomamos ese recurso que es muy simple, pero a la vez muy radical, y además que tiene que ver con poner el cuerpo en condiciones que el cuerpo es el que está siendo oprimido, ¿no? Entonces, hay algo ahí como de hacer de la vulnerabilidad un elemento de resistencia muy potente. Y la reponemos la pregunta de la desaparición, denunciando también otras violencias, la violencia de género, la violencia de clase, también porque por nuestras cuerpos pasó el feminismo, ¿no? Y entonces hay preguntas y hay otras formas de violencia que nos interesa denunciar. Todos los 11 de septiembre tratamos de hacer este ritual. Este año queremos bailar 50 cuecas solas frente a la moneda. Nos demoramos como 4 horas, dura ahí, ponemos el cuerpo ahí, y también es una forma de interpelar esa institución, ¿no? Y de recordar, por supuesto, pero también interpelar esa institución donde todavía coexisten políticas que, en pos de la cohesión social, no se hacen cargo de las deudas pendientes respecto a la violencia del terrorismo de Estado, ¿no? Y básicamente la invitación es a que nos acompañen, porque creemos que con mucha más fuerza necesitamos sostener esas 4 o 5 horas de danza, de interpelación sobre la denuncia, el recuerdo de nuestros ejecutadas, ejecutades, desaparecidas, desaparecides, pero también pensando en que no hay solo tristeza, también hay rabia, pero también sentimos que hay resistencias, ¿no? Durante la dictadura hubo una historia muy grande de resistencias y de insistencias. Salir a la calle en ese momento, en medio de una represión brutal, y lo que hacía el movimiento contra la tortura de Sebastián Acevedo, hay que ser valiente, ¿no? Sí. Por supuesto. Tania, Muchas muchas gracias por tu participación acá. Te agradecemos harto que hayas estado con nosotros. Ya sabemos la gente que quiere, a través del colectivo Cueca Sola, 119 y otros, ellas son 4 horas de baile de la Cueca Sola, pueden acompañarlas algún tiempo, un ratito, etcétera. Gracias por haber estado con nosotros. Y vamos a seguir con todos
estos temas y las formas de Conmemorar. conmemorar, esa es la Conmemorar, palabra, exactamente. los 50 años de la dictadura. Listo. Muchas gracias. Muchas Tania. gracias a ustedes por el Muchas espacio. gracias.